Hoy en Mentes Curiosas 247 te traemos la épica historia de uno de los héroes más grandes de la mitología griega, Hércules. ¿Sabías que tuvo que enfrentar 12 trabajos imposibles para redimirse de sus errores? Y no solo eso, uno de esos trabajos lo llevó directamente al inframundo. Prepárate para conocer la increíble aventura de cómo Hércules no solo enfrentó a monstruos y dioses, sino también a la muerte misma. ¡Empecemos! Hércules, hijo del poderoso Zeus y la mortal Alcmena, estaba destinado a ser un héroe desde su nacimiento. Pero la vida de un semidios no siempre es fácil, sobre todo cuando la diosa Hera, la celosa esposa de Zeus, decide hacerlo sufrir. Hera, en su eterna venganza, sumió a Hércules en un ataque de locura tan terrible que lo llevó a cometer lo impensable: matar a su propia esposa e hijos. Devastado por lo que había hecho, Hércules buscó una forma de expiar su culpa. El oráculo de Delfos le dio una única salida. Debía servir al rey Euristeo y completar 12 trabajos, cada uno más difícil que el anterior. Estos trabajos no solo pondrían a prueba su fuerza, sino también su voluntad de sobrevivir a lo imposible. Después de completar 11 trabajos casi imposibles, Hércules recibió el más aterrador de todos. Debía descender al inframundo y traer al monstruoso perro de 3 cabezas, Cerbero, a la superficie. Sí, has oído bien. Este trabajo no solo ponía a prueba su fuerza física, sino que lo obligaba a enfrentarse a los horrores del reino de los muertos. Cerbero, el guardián del inframundo, no era una simple bestia. Este perro tenía 3 cabezas, una cola de serpiente, y de su espalda crecían múltiples serpientes venenosas. Su único propósito era impedir que los vivos entraran al reino de los muertos y que las almas no pudieran escapar. ¿Podría Hércules superar este desafío? Ningún mortal había regresado con vida del inframundo, pero Hércules no era un mortal común y corriente. Antes de aventurarse al inframundo, Hércules sabía que necesitaría toda la ayuda posible. Primero, consultó a Hermes, el mensajero de los dioses, quien también era conocido por guiar a las almas de los muertos. Hermes le enseñó el camino hacia el Hades y le dio valiosos consejos sobre cómo moverse en el mundo de los muertos sin convertirse en una de sus almas atrapadas. Pero eso no fue todo. Hércules también recibió la ayuda de la diosa Atenea, quien le brindó su protección y sabiduría. Con Hermes y Atenea de su lado, Hércules partió hacia el lugar más temido por cualquier mortal: el inframundo. Para llegar al inframundo, Hércules tuvo que cruzar el río Estigia, que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Allí fue donde encontró a Caronte, el barquero que transporta las almas de los difuntos por el río. Normalmente, Caronte no transporta a los vivos, pero Hércules no era un hombre al que se le pudiera decir que no. Con su impresionante presencia y fuerza, convenció a Caronte de que lo llevara al otro lado. Una vez en el inframundo, Hércules se dirigió directamente al trono de Hades, el dios de los muertos, para pedir permiso para llevarse a Cerbero. Sorprendentemente, Hades no le negó la petición, pero le impuso una condición casi imposible. Hércules tendría que capturar a Cerbero sin usar armas. Solo podría confiar en su fuerza y habilidad para dominar a la bestia. Y así, Hércules descendió aún más en los oscuros rincones del inframundo, donde encontró a Cerbero. El monstruo de 3 cabezas no estaba dispuesto a ceder sin luchar. Sus colmillos goteaban veneno y sus 3 bocas lanzaban feroces gruñidos. Pero Hércules no tenía miedo. En lugar de enfrentarlo con armas, como había hecho con otros monstruos, esta vez confió completamente en su poder físico. Con una rapidez asombrosa, Hércules se lanzó sobre Cerbero y después de una feroz batalla, logró dominarlo. Lo sometió con sus propias manos, controlando al monstruo sin herirlo, como Hades había ordenado. El regreso triunfal. Con Cerbero bajo control, Hércules regresó a la superficie, cumpliendo así su último trabajo. Cuando llegó al palacio de Euristeo, el rey que le había impuesto estos trabajos, Euristeo quedó tan aterrorizado por la visión de Cerbero que, según la leyenda, se escondió en un gran jarrón de bronce para evitar enfrentar al monstruo. Con este último acto, Hércules completó los 12 trabajos y fue liberado de su servidumbre.
Aunque había cometido terribles errores en el pasado, los trabajos sirvieron como su redención, permitiéndole purgar sus pecados y recuperar su lugar como el héroe más grande de la mitología griega. Los 12 trabajos de Hércules no son solo hazañas físicas impresionantes, representan algo mucho más profundo. Cada uno de ellos simboliza una lucha interna del héroe, un camino hacia la redención personal y el autodescubrimiento. Desde enfrentarse a bestias aterradoras hasta descender al inframundo, Hércules demostró que incluso el ser más fuerte debe enfrentar sus propios demonios. Su viaje al inframundo, en particular, es una metáfora poderosa de la lucha contra la muerte y el miedo a lo desconocido. En la mitología de muchas culturas, bajar al inframundo y regresar es visto como un símbolo de transformación y renacimiento. En el caso de Hércules, este desafío no solo le permitió completar su castigo, sino también redimirse y reafirmar su lugar entre los dioses y héroes. La historia de los 12 trabajos de Hércules ha sido contada y recontada durante siglos, inspirando innumerables obras de arte, literatura y cultura popular. Desde antiguas esculturas hasta modernas películas, su legado sigue vivo. ¿Por qué? Porque en el fondo, todos nos identificamos con su lucha. Aunque no seamos héroes luchando contra monstruos, cada uno de nosotros enfrenta desafíos en su vida que parecen imposibles. La historia de Hércules nos enseña que, con coraje, astucia y determinación, cualquier obstáculo puede ser superado. Así concluye nuestra historia de hoy sobre los 12 trabajos de Hércules, con un enfoque especial en su viaje al inframundo para capturar a Cerbero. No solo fue una hazaña física, sino una prueba del espíritu humano frente a lo imposible. A través de sus desafíos, Hércules nos recuerda que incluso los errores más graves pueden redimirse, siempre que tengamos la voluntad de enfrentarlos.